Hoy empezamos el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Primer epígrafe, el juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fueran correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto, obviamente, divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás a esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu imaginaria necesidad de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas con la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuera por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es, y por consiguiente te privas de ella. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano.
pues solo respondiendo a su súplica puedes tú mismo ser ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. ¿Cuán simple es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios, y de este modo reconocerás la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado, pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que sea, y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios te pueda responder a ti. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de encararlo sin camuflarlo como un paso crucial en el proceso de desvanecer al ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo, pues el miedo es una súplica de amor, en la que se reconoce inconscientemente lo que se ha negado. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar la sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esta manera, te enseñas a ti mismo que en ti no hay miedo. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti, y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar,
Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando su percibida utilidad al hacer que sea inservible. Las defensas que no sirven se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad, pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Bueno, pues pasamos ahora a la lectura comentada. Nos dice en el primer párrafo: no le otorgues realidad al error. Si deseas crear en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Fijaros, aquí lo que nos está diciendo es que lo natural sería no percibir el error y que nosotros hacemos un esfuerzo por percibir error, donde no lo hay. ¿Vale? O sea, lo natural es no percibirlo. Una cosa sin esfuerzo sería no percibir error. Y nosotros vamos contra nuestra voluntad y hacemos el esfuerzo de percibir un error. Por eso nos dice que para creer en la realidad no tienes que hacer nada. Y nos dice, no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación. Nosotros vemos una realidad neutra. Cuando la percibimos, le aplicamos una interpretación, buscando errores, y esto lo hacemos con un esfuerzo. Y nos dice que analizar los motivos de otros es peligroso. Fijaros, esto ni siquiera necesitamos que el curso nos lo diga, porque aunque nosotros digamos, pues yo creo que esta persona hace esto porque tiene envidia, porque está enfadada, la realidad es que no lo podemos saber, porque la persona, solamente ella está dentro de sus zapatos y solamente ella sabe por qué motivo toma las decisiones que toma. Ahora, cuando yo me las tomo como personales, como hacia mí, y les doy mi interpretación puede estar infinitamente alejada de la verdad, y lo va a estar. Dice, interpretar el error es conferirle poder. Y así pasas por alto la verdad. Y justamente tenemos que hacer lo contrario, conferirle poder a la verdad y pasar por alto el error. En el segundo párrafo nos dice, analizar los motivos del ego es algo muy complicado, lo que os decía. Yo no puedo analizar por qué motivo un ego, un personaje que yo veo, hace lo que hace. Ni puedo interpretar qué está pensando, ni si es un ataque contra mí o no, no lo sé. Y nos dice que analizar los motivos de ese ego es complicado, confuso y que nunca se hace sin la participación del propio ego. Es decir, que si yo intento analizar los motivos por los que otra persona hace algo, voy a analizar su ego y por lo tanto lo voy a analizar desde el mío. Y dice, en la línea 4, dice, puedes entonces controlar tu comportamiento, pero no tus emociones. Esto lo explica también en otra lectura, ahora no recuerdo en cuál, que hay dos caminos. Tú puedes tratar de controlar tu comportamiento, percibes un ataque y tratas de no reaccionar atacando, pero tus pensamientos ya están atacando porque están juzgando y ese ataque es perceptible, aunque tú no lo lleves a cabo, aunque tú no lo expreses en la forma, el ataque ya está porque está en tu mente. Y en esa lectura que os digo, nos dice que la segunda vertiente es dejarte llevar efectivamente por las emociones y reaccionar en la forma. Las dos cosas, en los dos casos, estás reaccionando, estás defendiéndote, estás atacando. Y nos dice que el primer caso, el caso en el que tú controlas el impulso de reaccionar
en el nivel del comportamiento, pero sí que estás reaccionando en el nivel de tus emociones, eso lo que hace es dividir la integridad de tu mente, poniendo a un nivel contra el otro, el nivel del comportamiento contra el nivel de la emoción. Nos dice en el tercer párrafo, solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y es lo que hace el Espíritu Santo. No yo sola siempre voy a interpretar los motivos desde mi ego. Entonces tengo que pedirle la interpretación al Espíritu Santo, que es el que tiene el juicio neutro, tiene la manera sensata de interpretar los motivos. Y eso no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Y claro, el juicio del Espíritu Santo lo que te dice es que todo pensamiento amoroso es verdadero y que todo lo demás es una petición de ayuda. Y tu reacción va a ser inadecuada, si no escuchas al Espíritu Santo, tu reacción va a ser inadecuada a la realidad tal como es. Y va a ser una reacción que se adecue a tu percepción, ¿vale? A la percepción que tú tienes de la situación. Con lo cual no va a ser verdadera, no va a ser fidedigna esta percepción y tú vas a reaccionar a tus propias interpretaciones. Nos dice en el párrafo 4 que en realidad nosotros podríamos reconocer todas las peticiones de ayuda como lo que son si no tuviéramos esta imaginaria necesidad de atacar. Nosotros estamos siempre con los cuchillos afilados, siempre intentando saltar a la yugular. No hablo del comportamiento, sino de en la mente. Entonces, una cosa neutra la vamos a percibir como un ataque para poder justificar nuestra propia intención de atacar. Y nos dice que esa necesidad que tenemos de atacar es lo que hace que estemos siempre batallando con la realidad. Creo que aquí nos podemos reconocer todos, ¿no? En esa batalla con la realidad, en esa necesidad de que las cosas sean diferentes de cómo son en un momento dado. En el párrafo 5, la línea 3 nos dice, si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Si yo estoy dispuesta a prestar ayuda y a recibirla, yo me voy a abrir al juicio del Espíritu Santo. Y cuando perciba un ataque, una petición de ayuda, automáticamente voy a permitir al Espíritu que entre a interpretar. Ahora, si yo no estoy dispuesta ni a prestar ayuda ni a recibirla, automáticamente voy a percibir un ataque y voy a emitir juicios y voy a emitir pensamientos de ataque. Y también nos advierte que si nosotros no reconocemos una petición de ayuda, nos estamos negando a recibir ayuda. Porque cuando yo estoy dispuesta a prestar ayuda y me abro al juicio del Espíritu Santo, sucede a través de mí, con lo cual recibe ayuda tanto mi interlocutor como yo. Si yo le cierro el canal al Espíritu Santo, me estoy negando a recibir ayuda. Se lo estoy negando al otro, pero me la estoy negando yo también. Y luego, en el párrafo 6, nos dice, la única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Fijaos cuántas veces lo primero que nos sale es el juicio, el ataque, el pensar qué pesado es, porque me llama otra vez, porque viene, y no lo estamos apreciando. Y dice, debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda. Porque en ambos casos, si tú los percibes correctamente, traen amor a tu conciencia. Y nos dice que la sensación que tenemos de hacer un esfuerzo para conseguir esto procede de nuestros intentos de no hacer eso. O sea, cuando nosotros tratamos de apreciar al hermano y lo estamos haciendo con esfuerzo es porque por debajo estamos intentando lo contrario. Y de ahí viene esa sensación de esfuerzo. Fijaros, en el párrafo 8 nos dice en la línea 2, reconocer el miedo no es suficiente, aunque sí es necesario. O sea, reconocer el miedo es condición necesaria, pero no es suficiente. Porque además de reconocer el miedo, tenemos que entregarlo, bueno, no es entregarlo, pero que tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme el miedo en verdad. Y ahora nos va a explicar un razonamiento de cómo se transforma el miedo en verdad. Dice, al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, el Espíritu Santo te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. O sea, ya está relacionando el miedo con la petición de ayuda. Hemos dicho que el ataque era una petición de ayuda y ahora nos está diciendo que la petición de ayuda proviene del miedo, ¿no? Y entonces nos dice que si no protegemos el miedo, el Espíritu Santo lo reinterpretará. Y nos dice aquí en la línea 12, si el ataque es lo único que da miedo y consideras al ataque como una petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Aquí nos va a justificar por qué el miedo es irreal.
Dice, vale, el miedo es una súplica de amor, ¿no? Por el razonamiento anterior. Entonces, en una súplica de amor se reconoce inconscientemente lo que se ha negado. Aquí está el kit de la cuestión. El ataque procede de mi negación al amor. Ya nos explicó en lecturas anteriores que para yo negar el amor tengo que haberlo conocido primero. Es otro de los silogismos que utiliza el curso. Y ahora nos dice además que como el miedo es una súplica de amor, en esa súplica de amor se reconoce inconscientemente lo que se ha negado, el amor. Dice, el miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Por eso el miedo es ausencia de amor. Porque al nosotros haber querido separarnos del amor, tenemos una sensación de pérdida, automáticamente esa sensación de pérdida como síntoma tiene el miedo. Dice, si al percibirlo, al miedo, en otros aprendes a subsanar la sensación de pérdida, entonces se elimina la causa básica del miedo. De esta manera, te enseñas a ti mismo que en ti no hay miedo. Dice, la negación, se refiere aquí a la negación del amor, la negación depende de que se crea en lo que se ha negado, lo que comentábamos anteriormente, que también lo explica en lecturas anteriores. Yo solamente puedo negar al amor si creo en él, porque para yo negar algo es como cuando la gente dice, no creo en Dios, pero tú para decir no creo en, a ese Dios le has tenido que dar un significado, es decir, sí crees, porque si yo digo, no creo en Gram Chum Chum, como nadie sabe lo que es Gram Chum Chum, pues la gente dirá, no sé si creo o no creo porque no sé lo que es. Pero sin embargo, si decimos creo o no creo en Dios, para decir no creo en Dios, tú ya tienes que tener un concepto asociado a Dios. Y para que tú tengas un concepto asociado a Dios, tienes que creer en Dios. Entonces dice eso, ¿no? Que la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Niego el amor, ergo sé que existe el amor, porque lo niego. Y entonces dice, al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando su percibida utilidad, al hacer que sea inservible. Es decir, nosotros utilizamos el miedo para tapar el amor, pero nos estamos dando cuenta con este argumento que no ha servido de nada, porque yo estoy negando el amor y ahora me estoy dando cuenta que al negarlo y taparlo con el miedo, para no verlo, justamente estoy reconociendo que el amor es real, porque si no, no necesitaría negarlo ni necesitaría taparlo con el miedo. Así que la defensa del miedo no sirve. No nos sirve para lo que nosotros queríamos, que era olvidarnos del amor. Dice, las defensas que no sirven se abandonan. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el miedo no sirve a su propósito de ocultar el amor, porque a pesar de todo reconocemos la creencia subyacente y entonces las defensas que no sirven se abandonan. Dice, si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Cuando hay una petición de ayuda, cuyo síntoma es el miedo, y lo que yo veo es un ataque, si yo reacciono ante ese ataque aportando, vamos a llamarlo perdón, para no decir aportando amor, ¿no? En este mundo el equivalente al amor sería el perdón, aportando perdón, eso fluye a través de mí. Entonces yo voy a ser consciente del amor. Entonces ese miedo no está tapando absolutamente nada, con lo cual puedo reconocer que la defensa que yo me he buscado, el miedo, no me sirve para defenderme del amor en realidad. Entonces dice, habrás negado que puede ocultar el amor, lo cual era su único propósito, y entonces el velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Este es el descorrimiento del velo. Y finalmente en el párrafo 10, en la línea 4, nos dice, de esta manera el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Pues no sé a vosotros, pero a mí me ha parecido una lectura muy interesante, muy completa y con mucha lógica. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios, ¿vale? Gracias.